Pueden tomar asiento. Quiero, antes de iniciar la reflexión, entregar un saludo de parte de nuestro presidente de la Unión, el pastor Juan Caicedo, de parte de nuestro secretario, el pastor Álvaro Niño, y de parte de nuestro tesorero, el hermano David Vega. Y queremos decirles, de parte de la Unión, que es un gozo poder compartir con iglesias que se han convertido en madre de muchas otras iglesias, como es la iglesia de la Central. Les felicitamos porque es una iglesia que procrea y sigue sosteniéndose, y Dios quiera que sigan en ese crecimiento. En esta ocasión vamos a mencionar algo con relación a uno de los aspectos que tocamos en la introducción de la mayordomía. Uno de los ancianos, en una charla de forma pública, manifestó su preocupación por una situación de disciplina con un miembro que había caído, había fallado, había pecado. Y según el conocimiento que este anciano tenía, era un pecado abierto, había puesto a la iglesia en escarnio y debía ser radiado o borrado de la iglesia. Pero él estaba inquieto por dos cosas de forma específica. La primera, él decía, ahora debe seguirse un proceso y esto no va a permitir que podamos ejecutar de una vez la disciplina. Él temía que en ese proceso que dice la Biblia, el manual de iglesia, que el hermano que había pecado pues se arrepintiera y ya no pudieran realizar la sentencia, ¿cierto? Que él se imaginaba que debía realizarse. La segunda, él temía que de pronto no se arrepintiera, pero que al llevar el punto a la plenaria, a la junta administrativa, la iglesia, cuando escuchara que la propuesta de que este hermano debía ser radiado, borrado, votara que no. Entonces él decía, si eso es así, decía el anciano, entonces la iglesia está alcahueteando el pecado, está permitiendo el pecado. Bueno, estas inquietudes y preocupación de este hermano me llevaron a analizar algunos aspectos de lo que la Biblia habla en cuanto a ello. Primero, permítanme mencionar que es verdad. La preocupación de este hermano era cierta. ¿En qué sentido? El pecado impide que la bendición de Dios caiga sobre su pueblo. Ustedes recuerdan muy bien, yo creo que no necesitamos leerlo, la experiencia del pueblo de Israel después de haber cruzado el río Jordán, que dirigidos por Dios se enfrentaron a una ciudad amurallada, la ciudad de Jericó, y por la gracia y la misericordia de Dios estos muros cayeron y el pueblo de Israel pudo tomar a la ciudad de Jericó, destruirla y avanzar. Pero después de Jericó seguía una pequeña ciudad, la ciudad de Ai. Pero cuando el pueblo de Israel fue a tomar posesión de la ciudad de Ai, a batallar contra los de Ai, no pudieron, se sintieron impedidos. Y cuando Josué, que era el líder del pueblo de Israel, preguntó ¿cuál es la razón?, el Señor le dijo, porque hay pecado. Analizaron qué clase de pecado había. Y la Biblia, ustedes recuerdan la experiencia que empezó tribu por tribu, luego familia por familia, luego cabeza por cabeza, hasta que finalmente llegó a Acán. Un hombre había pecado, y por un hombre que había pecado no pudo recibir la bendición el pueblo de Israel. Pero cuando nosotros analizamos lo que narra el Antiguo Testamento acerca de cuántos era el pueblo de Israel, y nosotros decimos, bueno, ahí dice, menciona la Biblia que eran 600,000 hombres.
que podían tomar espada, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, los expertos en cálculos dicen, bueno, imaginémonos que entre mujeres y niños habían por lo menos otros 600,000. Entonces, los que salieron del pueblo de Israel eran 1.200.000. ¿Cómo es posible que 1.200.000 no puedan recibir la bendición de Dios porque uno ha pecado? Pero el Señor fue claro. Había pecado y por esa razón no podían recibir la bendición de Dios. Ahora, la pregunta que yo haría en esta ocasión es, ¿en esta iglesia, en el día de hoy, hay algún Acán? Bueno, de pronto esta pregunta es un poquito indiscreta, ¿cierto? De pronto sería más bien, ¿cuántas personas que haya hoy en esta mañana en esta iglesia son culpables de pecado y que la bendición no caiga sobre la iglesia? Bueno, esa pregunta tampoco de pronto es como muy, más bien voy a hacer una pregunta más racional y que nos queda más fácil responder y también más fácil para mí observar. Y yo quiero que me respondan. En esta mañana, en la iglesia central, ¿hay algún hermano, algún miembro, algún amigo que levantando la mano pueda decir, yo en esta semana no he pecado? ¿Hay alguien? Levante su mano. Bueno, yo también bajo la mía. Entonces estamos en igual condición, pero una condición que puede causarnos un poco de tristeza. ¿Por qué? Porque se supone que somos el pueblo de Dios y se supone que somos los hijos de Dios, pero qué lamentable que nosotros no podamos decir no hemos pecado. Pero a la vez los felicito porque ustedes reconocen que también, al igual que este servidor, han pecado. En ese ámbito, ahora nosotros tenemos que mirar el proceso que debe seguir la iglesia para realizar la disciplina. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué habla la Biblia en cuanto a eso? Veamos entonces algunos aspectos. Primero quiero decirles que Dios fue muy claro. Dios dio la autoridad a la iglesia para determinar a quién recibe y a quién excluye. Y esto es una responsabilidad muy grande. Cuando el Señor dijo, bueno, vamos a mirar el texto bíblico en San Mateo capítulo 16, San Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19. Allí el Señor nos dio como iglesia una responsabilidad muy grande, porque dice allí en la conversación que el Señor Jesús tuvo con Pedro cuando preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos dijeron, bueno, que eres un profeta. Y después cuando preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora le dice, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. El Señor Jesús le dijo, tú eres Pedro. Y ahora el Señor Jesús dice, y sobre esta roca, o sea, sobre él, edificaré mi iglesia, sobre Cristo mismo, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mire lo que dice ahora con relación a la iglesia. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia tiene la autoridad para decir quiénes van a quedar inscritos en el libro de la vida del Cordero. El Señor Jesús dijo allí en Marcos 16, ¿no es cierto? Dice, el que creyere y fuere bautizado. Bueno, el Señor Jesús dio los parámetros para quienes podían ser admitidos en la iglesia. Cada persona que por la gracia de Dios acepta a Jesús y es bautizada, su nombre es registrado en el libro de la iglesia, pero todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo. Amén.
Pero dice luego, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí alcanzo a recordar algunas voces de algunos hermanos que después de haber recibido cierta disciplina de la iglesia, dicen, a mí no me importa que la iglesia me borre, con tal de que en el cielo no me borren. Como si se olvidaran del pasaje bíblico. Esto no lo dice el pastor, esto lo dijo Cristo mismo. Claro, sí, yo sé, algunos dicen, pastor, pero es que a veces en la iglesia hacen unas cosas que... Bueno, yo quiero decirles lo que dice Dios a través de su pluma inspirada en el libro El deseo de todas las gentes, especialmente para los líderes, para la iglesia y también para aquellos que en algún momento vamos a recibir alguna disciplina. Mire lo que dice el libro El deseo de todas las gentes, página 409, párrafo 3. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Obráis como embajadores del cielo, y lo que resulte de vuestro trabajo es para la eternidad. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande! Sigue diciendo el párrafo 1 de la página 410 del mismo libro. Pero no hemos de llevar esta gran responsabilidad solos. Cristo, miren esto, Cristo mora donde quiera que se obedezca su palabra con corazón sincero. Así que allí el Señor está diciendo que Él aprueba lo que la iglesia hace siempre y cuando lo haga de acuerdo a lo que dice su palabra. ¿Y qué dice su palabra? El Señor dio unas pautas claras acerca de cómo debería realizarse el proceso. Veamos ahora el pasaje de San Mateo capítulo 18 versículos 15 al 18. San Mateo capítulo 18 versículos 15 al 18. Dice allí: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No puedo dejar pasar aquella ocasión cuando yo, siendo pastor de distrito, una hermana se me acerca y me dice: pastor, ¿usted ya se ha fijado en fulanita? Una chica de unos 13, 14 años, que ella va y se le sienta en las piernas de los que están tomando en las cantinas. Y la chica era miembro de iglesia. Hermana, pero pastor, yo quiero de una vez advertirle, por favor, no me vaya a meter a mí en este lío. No me vaya a meter, ni me vaya a mencionar ahí. Yo no quiero problemas. Bueno, entonces yo escuché y dije, pues vamos a prestar atención. Pasados 2 meses, esta hermana me lo dijo en privado, o sea, ella y yo solitos. Pasados 2 meses aproximadamente, la hermana, ya no solo, sino en medio de una junta, se levantó y dijo lo siguiente: bueno, yo no sé, pastor, pero hace 2 meses que yo le dije a usted lo que está haciendo fulanita y usted no ha hecho nada. La iglesia no ha hecho nada. Entonces yo le dije: hermana, y volvió a decir: y pastor, no me vaya a meter a mí ahí en ese lío. Entonces yo le dije: hermana, ¿usted ha leído lo que dice la Biblia? La Biblia dice que si tú ves que tu hermano comete un pecado, ve y repréndele tú y él solo. Hermana, ¿ya fue? No, pastor, eso le corresponde a la iglesia, a usted. Le dije yo: hermana, la Biblia no me dice eso. Y si usted dice que no quiere que yo use su nombre para decir que usted fue quien le vio, yo voy y le digo a la niña: venga, señorita, ¿es verdad que usted se está sentada?
¿Quién le dijo, pastor? No, no, por ahí. ¿Sabe qué me va a decir? Le dije yo a la hermana delante de la... ¿Sabe qué me va a decir esa niña? Pastor, póngase a trabajar, deje de ser chismoso. Eso me va a decir. Así que yo no puedo basarme en lo que dicen. Yo tengo que basarme en pruebas. Y si usted no lo sostiene, pues ni modos. Hermanos, aquí la Biblia dice que en vez de nosotros pensar, ay, perdón hermano, ¿cómo es su nombre? Ay, Chabeli, ¿usted ya vio lo que está haciendo ese joven? Pablo verá que de aquí a poco ya está fuera. Pongan atención, yo se lo advierto. Y nos ponemos aquí a conversar entre nosotros y mirando y a ver, y ojalá que caiga para que lo que yo estoy prediciendo suceda. No, no es eso, hermanos. La Biblia dice, ve y repréndele. Si tú te diste cuenta de que él pecó, ve y repréndele tú y él solo. Ahora dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ay, pastor, toca ahora esperar hasta no conseguir. Si la persona no cambió, entonces 2 o 3 personas para ir a ver si la persona ahora sí se arrepiente. No, pastor, eso de una vez hagamos la disciplina, dicen algunos, ¿verdad? Bueno, el caso del anciano que he presentado yo al principio. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice es que yo debo ir con 2 o 3 personas. Luego dice allí, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora, si no escucha a ese grupito de 2 o 3, ahora sí dilo a la iglesia, a la junta. Y dice, y si no oye a la iglesia, aún la iglesia tiene algo para hacer con él. Y si no oye a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Ahora sí, vuelve otra vez a tenerle allí. Pero el libro del deseado de toda la gente menciona, en ese caso, ustedes pueden leer ese capítulo completo, menciona que siempre el Señor hacía este trabajo pensando en la redención, en la salvación de las almas. Y Jesús menciona ahí, porque el Hijo del Hombre fue a salvar, no a perder. Y ese debe ser el objetivo de la disciplina. Luego dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, yo alabo al Señor porque la Biblia es clara en ese aspecto. Cada miembro de la iglesia, al formar parte de la iglesia, recibe esa gran responsabilidad. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo. Pero también esta otra gran responsabilidad, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y si nosotros actuamos de acuerdo como dice la palabra, como acabamos de leer, el Señor Jesús dice, yo estaré con la iglesia. Así que debemos seguir lo que la Biblia dice, lo que el parámetro. Pero hay algo que también lo leí ahí en el libro del deseado de todas las gentes, que a propósito, un paréntesis, quiero hacer una cuñita. Este servidor es el encargado de reavivamiento y reforma. Y yo les invito para que estudiemos cada semana los capítulos correspondientes que a nivel mundial la Iglesia Adventista está leyendo de los libros del Espíritu de Profecía. Y en esta semana estamos terminando el capítulo 53 y 54 del Deseado de todas las gentes. Allí menciona que hay algunas personas que actúan totalmente opuesto a lo que Dios actúa. ¿Cuál es la forma de actuar de Dios? Dios dice, mire lo que Dios dice: yo odio el pecado, pero amo al pecador. Pero algunas personas actúan de la siguiente manera, todo lo opuesto. Yo odio a los pecadores, pero me gozo en el pecado. Y dice la sierva de Dios que la mayoría de los que están listos a juzgar, a criticar, a sentenciar a los demás, es porque tienen un pecado allí que no quieren que los demás lo vean.
esto es algo muy duro para algunos de nosotros que nos gusta decir, no, es que yo soy muy lineal, yo soy muy correcto, yo soy, sí, algunos de nosotros que nos gusta decir que somos, pues, como muy centraditos, ¿no? Pero el Señor está pensando aquí en la salvación de las almas. Ahora, siempre es conveniente preguntarnos a nosotros, ¿qué haría Jesús en este caso? En cada situación de cada persona, ¿qué haría Jesús en este caso? Constantemente llegan a mis, ya sea por el WhatsApp o por teléfono, algunas situaciones con relación a lo mismo, delicadas, que pasan en las diferentes iglesias de diferentes partes. Bueno, yo doy gracias al Señor porque el Señor dejó claro lo que debía hacerse. Pero si al caso dudamos, ¿qué haría Jesús en una situación similar? La Biblia presenta un caso bien particular, bien interesante. El Señor Jesús asiste a la fiesta de las cabañas. Asistió, ustedes recuerdan, en oculto. Recuerda que los hermanos de Jesús le dijeron, vaya, preséntese, declare que usted es el Mesías. Y el Señor Jesús dijo, no ha llegado mi hora, vayan ustedes. Y él se fue después por un camino solitario, llegó allí y cuando menos pensaron se presentó allí. Los sacerdotes se impresionaron, pero dice que esa noche el Señor Jesús fue a orar allí al monte y a la mañana siguiente Jesús vino otra vez al templo a enseñar. Y cuando estaba enseñando, los fariseos, que durante todos los 3 años y medio de ministerio quisieron buscar la manera de entrampar a Jesús, buscaron también en esa ocasión una forma de cómo entramparlo. Veamos lo que menciona la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. San Juan, capítulo 8, versículo 2 en adelante. Dice allí, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, versículo 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 5, y en la ley nos manda Moisés aprender a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bueno, nosotros conocemos muy bien la intención que estos hombres tenían. Ellos querían colocar a Jesús en una encrucijada con relación a la autoridad de la Biblia, en el Pentateuco, Moisés directamente, y la autoridad de Roma. Si Jesús decía, no, pues apedréenla, porque así lo decía Moisés, entonces ellos decían, está tomando la autoridad que solo le compete al César. Lo acusamos ante César porque se está tomando atributos que no le pertenecen a él. Y ahí Roma lo podría tomar prisionero. Pero si por otro lado, para evitarse eso, Jesús decía, esto no la apedreen. Decían, está en contra de las leyes mosaicas. ¿Sí ve? No respeta nuestras leyes. Es uno que está en contra de la Biblia. Así que el versículo 6 dice, mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ustedes saben muy bien que la Biblia, aunque inspirada por Dios, no fue escrita con el dedo de Dios. La Biblia registra 3 cosas que fueron escritas con el dedo de Dios. La primera, que está en Éxodo 20, que escribió los mandamientos en tablas de piedra para que no se borraran. La segunda, que está en Daniel, cuando escribe la sentencia en la pared, ¿cierto? Mené, mené, tekel, uparsin, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, tu reino es entregado a los medos y a los persas. Y la tercera es lo que escribe en la arena. ¿Qué escribió en la arena? El deseado de toda la gente menciona que cuando Jesús se inclinó para escribir en la arena,
Él empezó a escribir los pecados de cada uno de los hombres que venían a acusarle. Estos hombres se impacientaron porque Jesús no les daba respuesta y le insistieron. Veamos el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, perdonen, pero voy a usar de su respuesta. De la respuesta que me dieron cuando pregunté de quién no había pecado. Esta mañana, acá, en esta iglesia, empezando por este servidor, todos somos pecadores. Y como pecadores tenemos que mirarnos no para juzgarnos, sino para ver la manera de ayudarnos mutuamente para que todos lleguemos al reino de los cielos. Y esa debe ser nuestra constante. Estos hombres querían acusar a aquella mujer. Y Jesús le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Viene a mi memoria algo que sucedió en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, una tribu, un pueblo, cometió una barbarie, ¿cierto? Y el levita lo hizo saber a todas las tribus. El pueblo de Israel quiso, como Dios lo había ordenado, castigar a este pueblo, a esta tribu, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no estaba listo, no estaba preparado, no estaban en una íntima relación con Dios, no se habían arrepentido de sus pecados. Cada vez que la iglesia va a realizar una disciplina a un miembro de iglesia, debe estar en paz con Dios. Debemos ponernos en paz con Dios, porque el Señor dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Así como cuando a usted, estimado hermano o hermana, le invitan a que vaya y ore por una persona que está endemoniada, primero usted tiene que arrepentirse de esos pecados, no sea que usted salga endemoniado. Pues igual también cuando usted va a realizar disciplina, usted debe estar en paz con Dios para tener la seguridad de que Dios le está usando. Pero sigamos mirando lo que dice el versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Los fariseos y los sacerdotes se enojaron con Jesús porque no le respondió. Dice el libro El Deseado de todas las gentes que ellos entonces se acercaron allí a donde Jesús estaba inclinado para ver qué era lo que Jesús estaba escribiendo. Pero cuando vieron lo que había en el piso, sus rostros cambiaron, se mudaron. Ahora, en vez de ser rostros acusadores, eran rostros de vergüenza. Y uno a uno, dice, empezando desde los más viejos, fueron botando las piedras y se fueron yendo. Cuando los que estaban allí, porque Jesús no estaba solo con los fariseos y los saduceos, sino estaba también con el pueblo que le estaba enseñando. Cuando el pueblo que estaba escuchando la palabra y cuando vieron lo que estaba sucediendo, quedaron también impresionados. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esta gente cambió de parecer? ¿Por qué su rostro cambió? Así que se acercan allí al lugar y empiezan a mirar los pecados de los que lo acusaban. Más vergüenza sintieron estos hombres. Y la Biblia dice, el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo y la mujer que estaba en medio. Entonces enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquellos que quisieron acusar a aquella mujer cometieron cometieron por lo menos 3 errores. El primero es que quien debía entablar la demanda era el esposo de la que había cometido el pecado. Ahí no estaba el esposo.
El segundo error es que cuando alguien era encontrado en adulterio, no traían a una sola persona, traían a los dos, porque nadie adultera solo. Así que, pero no trajeron sino a la mujer, no trajeron al otro. Y según lo que dice el deseado, es que ellos mismos habían inducido a esta mujer a pecar para poder entrampar a Jesús. Así que ahí entre ellos estaban quienes habían adulterado con esta mujer. Y lo tercero es que ellos debían estar libres de pecado, pero como lo vimos, no estaban libres de pecado. Yo me pregunto, Jesús, Dios mismo, quien era santo, no como nosotros, Él realmente estaba sin pecado, tenía toda la autoridad para condenar a esta mujer. Ahora, esta mujer no era, mire, están comentando que parece, no, es que ellos eran testigos y participantes de que ella sí estaba en pecado, así que realmente estaba en pecado. Y si Jesús, que tenía toda la autoridad y que acababa de acontecer el pecado, no la condenó, yo pienso entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Claro, alguna persona dirá, bueno, pero pastor, ¿eso es alcahuetear el pecado? No, espere un momento. Cuando el Señor Jesús le dice, ni yo te condeno, el Señor Jesús le está aceptando en la condición como ella está. La está aceptando y la está perdonando. Pero además cuando le dice, vete y ¿qué? Y no peques más, Jesús está empezando el proceso de renovación, de transformación, de purificación, de santificación en la vida de aquella mujer. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. Aceptarlos, pero no para que sigan en la misma condición, sino empezar con ellos el proceso de transformación. El Señor dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero terminar mi reflexión. Como individuos y como congregación, no podemos admitir hoy el pecado en nuestra vida, ni tampoco en nuestra iglesia. Debemos repudiar al pecado y amar al pecador. La iglesia no puede seguir consintiendo el pecado en su seno, porque esto impedirá que las bendiciones de Dios caigan sobre su pueblo. El pecado, estimados amigos y hermanos, debe ser erradicado de nuestro medio, pero debe hacerse de la forma como Dios lo ha estipulado en su palabra. Ahora, entonces, quiero que pensemos un momento. ¿Creen ustedes que es hora de que la iglesia sea presentada ante Cristo como esa novia pura, santa, sin arruga, sin mancha, dispuesta para el encuentro con Jesús, para la celebración de las bodas? ¿Creen ustedes que es hora de esto? ¿O debemos esperar más tiempo? Yo creo que es hora, ¿verdad? Entonces, si creemos esto, yo quiero hacer un llamado. Este llamado es para todo miembro de iglesia que se siente responsable de que una persona llegue a la iglesia y sea ligada a la iglesia, o de cuando hay que hacer disciplina, desligar a la persona y que sea desligada también en el cielo. Yo quiero hacer un llamado a todos los miembros de la iglesia. ¿Cuántos de los hermanos y líderes de esta iglesia quisieran comprometerse ante el Señor hoy, colocándose en pie diciendo que de hoy en adelante
seguirán el proceso bíblico establecido por el Señor para salvar a los que están en pecado. Yo quiero saber cuántos de nuestros hermanos, miembros de iglesia y obviamente los líderes, quisieran a partir de hoy comprometerse con el Señor diciendo eso. Bueno, yo me imagino que quienes quedan sentados no son miembros de iglesia. Y también quiero que si se colocan en pie, no sea porque digan, ya estoy cansado de estar sentado, me voy a poner de pie. No, es porque usted quiere comprometerse ante el Señor, de decir, la próxima vez que yo sepa que alguien ha cometido un pecado, voy a seguir el parámetro bíblico. Primero voy a ir a hablar con él. Luego 2 o 3 testigos. Luego a la iglesia. Y luego ahí sí. Pero si se arrepiente, habremos salvado un alma y habremos cubierto multitud de pecados. Lo que dice la Biblia. Pero bueno, gracias por esta respuesta. Pero ahora quiero hacer una pregunta más. De casualidad, en medio de la congregación puede haber una persona que no solamente está mirando las cosas desde el punto de vista de la iglesia, del liderazgo. Puede que haya alguien en la iglesia, por lo menos una persona, que ha venido viendo en su vida o ha venido viviendo en pecado. Y en esta ocasión quiere acudir a los pies de Jesús para confesar su pecado y para pedirle perdón. Puede que haya alguien aquí, por lo menos uno, que reconoce que ha venido viviendo en pecado y que ve que hoy es la oportunidad. Yo a esa persona no le voy a pedir que pase al frente, no. Si hay una persona que quiere escuchar del Salvador las palabras misericordiosas de ni yo te condeno, vete y no peques más. Si hay por lo menos uno, yo le voy a invitar para que allí en su puesto donde esté haga algo. Pero primero voy a pedir a todos que cierren los ojos. Por favor, todos cerremos los ojos. Cerremos los ojos. Y ahora sí, si hay alguien que quiere hoy aprovechar esa oportunidad, allí en su puesto donde está, voy a pedirle que si usted reconoce que ha vivido en pecado y que hoy es el momento para pedirle a Dios que le perdone y quiere escuchar el perdón de Dios, que se coloque allí donde está de rodillas para que le pida al Señor y el Señor le responderá. Padre Santo y bueno, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos manifiestas la forma como debemos actuar con el pecado. Pero hoy hemos visto, Señor, que tú repudias el pecado y que el pecado en mi vida puede impedir que la bendición caiga sobre tu iglesia. Pero también hemos visto que tú, aunque odias el pecado, me amas a mí como pecador. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, aunque somos pecadores. En este momento, algunos de los que estamos postrados ante ti, queremos presentarte, Señor, nuestro pecado. Por favor, escúchanos. Y si tú ves conveniente, Señor, por favor, perdónanos. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, porque tú prolongas tu misericordia.
y gracias por escucharnos hoy. Gracias por perdonarnos. Y te imploramos que nos ayudes a estar unidos y listos para que tú puedas venir a encontrarse con nosotros. Ayúdanos también a darle la mano a nuestro hermano cuando caiga, y que unos y otros podamos animarnos para el encuentro cercano que tendremos cuando aparezcas por segunda vez. Señor, da tu bendición a esta iglesia, da tu bendición a los líderes y da tu bendición a cada persona que se ha colocado de rodillas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La bendición final nos dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios pueda bendecirles. Podemos tomar asiento y esperar el orden de salida.